Muchas gracias al Señor y a ustedes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Para empezar nuestro programa de Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio de San Juan Zacatepeques, vamos a tener palabras de oración. Bendito Señor y Padre Celestial, muchas gracias por la bendición de estar en el programa de esta noche. Rogamos tu ayuda para leer, entender tu palabra y también sea de edificación para nuestros hermanos en sintonía con este programa. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado estudiando el Sermón del Monte y cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Nos dice San Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Entonces vemos la reacción de la multitud. El sermón ha acabado, reina un silencio estremecedor, la multitud queda anonadada, nadie se atreve a mover ni a hablar. En el corazón de cada uno se debaten fuertes emociones al haber escuchado la enseñanza de Jesús. Sin embargo, antes de considerar esta reacción de la multitud, debemos tomar nota de la frase con la cual Mateo la introduce. Cuando Jesús terminó estas palabras, o más exactamente, y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, en otro lugar hemos tenido ocasión de señalar que esta frase es una fórmula repetida, como lo podemos ver en San Mateo 7:28, capítulo 11, versículo 1, capítulo 13 y versículo 53 y el capítulo 26, versículo 1. Y sucedió que cuando terminó Jesús estas palabras, dice el escritor que podemos notar la diferencia entre las demás y el capítulo 13, 53, cuando dice, y sucedió que cuando terminó Jesús las parábolas estas. Entonces, notamos esa diferencia de enseñanza, doctrina, parábolas. Las únicas variantes son las siguientes al hablar de instrucciones y parábolas. Definen la forma exacta que toman las palabras de Jesús en aquellos dos discursos, capítulo 11, 1 y el 13, 53, al añadir la palabra todos. El 26:1 indica que en cuanto al Evangelio de Mateo, todo el conjunto de enseñanza didáctica del maestro ha llegado a su fin. Con esas pequeñas excepciones, Mateo repite exactamente la misma frase en cada caso. En cada ocasión, además de indicar la conclusión del discurso de Jesús, la fórmula sirve como señalización para marcar el paso de una sección del Evangelio a otra
a través de ella. El evangelista nos dice, ha llegado a su fin la sección didáctica, ahora procederemos a una nueva sección narrativa. Por lo tanto, los versículos que ahora vamos a considerar indican no solo la conclusión del propio Sermón del Monte, sino también el final de la segunda gran sección del Evangelio, y además sirven de puente a la siguiente sección narrativa en los capítulos 8 y 9 de San Mateo. Podemos notar la admiración de las multitudes, pues se quedaron atónitas ante el impacto del sermón, se admiraban de su enseñanza. En el texto griego, como en nuestra traducción del tiempo imperfecto del verbo, indica que esta no fue una reacción momentánea, sino que duró largo tiempo. El verbo en sí es muy rico en matices y cubre toda una gama de emociones que pueden ir desde la admiración maravillada hasta el espanto indignado. Supongo que podemos entender algo de la diversidad de estas emociones por cuanto nosotros las habremos experimentado. Al meditar en el texto del sermón sentimos admiración porque aquí encontramos conceptos éticos sumamente hermosos que nos hacen exclamar, así tendríamos que ser todos. Sentimos asombro porque Jesús pretende ser Él mismo el árbitro del bien y del mal. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, y sentimos desesperación porque vemos angustiados como el listón de la ley del Antiguo Testamento, ya de por sí de difícil alcance. Se nos va alejando hasta subir a cotas absolutamente inalcanzables si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos. Al escuchar con atención el sermón del monte, nos llena de emociones diversas, hasta contradictorias. De inmediato reconocemos la verdad de sus preceptos, mientras los escribas. Y recordemos que estos constituyen el punto de contraste en la mente de los primeros oyentes. Por ejemplo, el versículo 29. Se dedicaban a debates interminables sobre detalles insignificantes de la ley. Jesús no se entretiene en cosas así, sino que va directo al grano, a los aspectos importantes del comportamiento humano, lo que significa ser humilde y contrito, como lo dice el Salmo 51, 17, la necesidad de ser justos en la intimidad del corazón, al nivel de las motivaciones y aspiraciones, además de los actos externos del corazón, lo que significa la práctica auténtica de la piedad realizada ante Dios y no de cara a la galería, a la multitud. La importancia de no dejarnos esclavizar por el amor al dinero, en la providencia, por amor al dinero, aquella raíz de todos los males.
sino de confiar plenamente en la providencia de Dios, la necesidad de relacionarnos con los demás con compasión y sin espíritu enjuiciador, pero a la vez de no ser ingenuos en nuestras relaciones, sino prudentes y sabios, conocedores de lo que hay en el corazón humano. Y mientras los escribas reducían el glorioso concepto de la justicia a superficialidades fáciles de guardar, Jesús sondea la ley a profundidad, revelando sus cualidades esenciales, el amor a Dios y al prójimo, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Por lo tanto, mientras ellos, a pesar de su esfuerzo por sistematizar y obedecer puntualmente la letra de la ley, daban la impresión de no ser personas rectas y buenas, sentimos ante las enseñanzas de Cristo que esto, si es que es ser bueno, nos convence y nos inspira satisfacción considerar lo hermoso que sería vivir en un mundo poblado de personas realmente que cumplieran los preceptos del sermón. Sin embargo, simultáneamente las palabras de Jesús nos convencen de pecado, nos quitan la máscara y revelan nuestra miseria y nos demuestran lo lejos que estamos de ser aptos para el reino de Dios. Todo esto está en el asombro de la multitud. Seguramente algunos de los oyentes quedaron tan atónitos a causa de lo que consideraban la impertinencia de Jesús, su evidente tendencia a arrogarse a sí mismo facultades que creían que no podían pertenecer a los hombres. En su caso, el asombro participó de una indignación que iba a derivar en una férrea oposición y persecución a muerte. Otros habrán recibido el fuerte impacto de la visión de una sociedad justa, en cuyo caso su asombro habrá sido afín a una admiración entusiasta, aunque quizás poco duradera. Otros habrán sentido el peso de la condenación de su propia miseria. Para ellos el asombro habrá tenido tintes de vergüenza, de convicción, de pecado y quizás de arrepentimiento. Curiosamente, Mateo no nos dice cuáles fueron las reacciones de los que estaban ya comprometidos como los discípulos de Jesús. Y eso que él mismo era uno de ellos, quizás haya sido entonces demasiado profundas y complejas como para expresarlas mediante palabras. En el versículo 29 del capítulo 7 podemos notar, mis queridos hermanos, la autoridad de Jesús. Las enseñanzas de Jesús producen impacto en sí porque se revisten de la autoridad de la verdad. No hay manipulación en ellas, pero además el sermón se revela la autoridad no solo de los preceptos enunciados, sino las del maestro que pronuncia. Él enseña como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Hay autoridad no solo en lo que dice, sino cómo lo dice y quién lo dice, y esto por varias razones. Uno, su
enseñanza era respaldada por la integridad de su vida. Jesús, a diferencia de otros maestros de ética, practicaba lo que predicaba. Esto de por sí le concedía el derecho de hablar con autoridad. 2, porque su enseñanza revelaba un profundo conocimiento de las Escrituras y de la condición humana. Aunque relativamente joven, Jesús hablaba con sabiduría no habitual, aún en los ancianos. No nos sorprende que a los 30 años asombraba a la multitud, cuando a los 12 había confundido a los maestros del templo, según vemos en San Lucas 2:47. Su enseñanza llevaba siempre la marca de la verdad. Para esto yo he nacido, dice San Juan 37. Para esto yo he nacido y para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esto era motivo de asombro constante para los que le escuchaban. Jesús mismo da la explicación acerca del origen de su sabiduría. En San Juan capítulo 7, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Y Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Como tercera razón, porque su enseñanza iba respaldada por las señales que hacía. No olvidemos que Mateo nos ha dicho que fue en medio de un ministerio poderoso en sanidades y exorcismos cuando Jesús predicó el sermón del monte. Lo mismo iba a ocurrir después en Nazaret, y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuve todas estas cosas? Pero sobre todo la multitud habrá visto la autoridad de Jesús en lo que el sermón revela acerca de su propio concepto de sí mismo, aunque, como acabamos de decir, él mismo vivió siempre en conformidad con los cánones del sermón. Presenta, sin embargo, dirigiendo sus preceptos hacia los demás, y como habla como Señor y Maestro de lo que decía y no como siervo, y sujeto a ellos sin ir más lejos. Si volvemos a leer los versículos finales del sermón del 21 al 27, podemos notar que no tienen algo que pudiera desecharse en lo que revelan acerca de Jesús como persona. En la sección narrativa que está a punto de comenzar,
del capítulo 8, versículos 1 en adelante, Mateo nos invitará a plantearnos ciertas preguntas. ¿Qué clase de hombre es Jesús? ¿De dónde deriva su autoridad? ¿Qué haremos nosotros con ella? En realidad ha empezado a contestar a estas preguntas en el mismo Sermón del Monte. Es cierto que el tema primario del sermón no es la persona de Jesús, sino la ética de los ciudadanos del reino de Dios. No encontramos aquí ninguno de los famosos yo soy pronunciados por el Señor. En principio, Él no llama la atención sobre sí mismo ni nos expone el significado de su propio ministerio y obra. No obstante, hermanos, en los versículos finales del sermón, al introducir el tema del juicio final, no podemos por menos que contemplarle en su majestad de autoridad celestial, pues lo que estos versículos revelan acerca de sí mismo. Continúa con temas como Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Señor, Jesús es legislador y Jesús es juez, por nuestro hermano Ezequiel Pirir. Y gracias, hermanos, que Dios les bendiga, Dios nos ayude, que estas palabras edifican nuestra vida cristiana. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, oyentes o quienes nos visualizan por este medio. Es de nuevo un grato privilegio poder estar con ustedes y deseándoles que todo marche bien. Una noche un poco fría, pero ahí estamos y espero que usted esté junto a su familia o como esté, disfrutando de sus alimentos o ya para descansar. Pues aquí estamos siempre siguiendo el estudio de Mateo del capítulo 7, que ya estamos por casi concluir el capítulo 7. Y luego desde ya los invitamos para que aquí en 15 días estemos iniciando el capítulo 8. Sé que entre 8 días termina la enseñanza del capítulo 7, donde se hará algún resumen de del Sermón del Monte para finalizar el capítulo 7. Será a cargo de nuestros hermanos pastores. Pues siguiendo el estudio de esta noche, pues vemos que los versículos 28 y 29, cuando Jesús dice terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Imagínense. En el seguimiento del estudio nos encontramos con que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto tenía toda la autoridad para poder hablar de las cosas de Dios. Para empezar, revelan las relaciones excepcionales, hermanos, únicas que existe entre Jesús y el Padre. De hecho, esto nos llega por sorpresa, no nos llega por sorpresa ver esto, sino que confirma lo que Mateo ya nos ha enseñado a través de la historia del engendramiento. Dice, lo que se ha engendrado en María es del Espíritu Santo. Le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Eso lo dice en Mateo 1:20, capítulo 1 y el versículo 20 hasta el 23. A través de la profecía también de Oseas, nosotros nos damos cuenta y leemos, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, desde ahí nos damos cuenta, es Oseas 2:15. Y a través de la voz del cielo, en el momento de su bautismo, Jesús también
escuchamos y leemos que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice Mateo 3:17, si usted quiere leer en Mateo 3:17. Ahora en el versículo 7 o el capítulo 7:21 Jesús habla, dice, de mi Padre. Sino el que hace, nosotros leímos la vez pasada, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dando a entender que si Dios es su Padre, entonces Él es el Hijo de Dios. Podría haber dicho nuestro Padre, ¿verdad? Pero dijo mi Padre. Si no fuera por el hecho de que esta es una frase que nunca empleaba cuando quería incluir a ella, tanto así mismo a los discípulos. Enseñaba esto a decir, Padre nuestro, pero por lo demás siempre hablaba de mi Padre, de vuestro Padre o sencillamente del Padre, para que no nos cupiera ninguna duda acerca de la manera absoluta, distintiva en la que el Padre es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para afinar esta distinción, excluso era capaz de llevar la puntualización al extremo de decir, subo al Padre, eso lo dijo él, yo subo al Padre, y a vuestro Padre, y a mi Dios, y a vuestro Dios, según Juan 20:17. El significado básico de estos matices se plasma en la palabra de Juan 5:18. Los judíos procuraban matarle porque llamaba a Dios su propio Padre. Era una tremenda situación en aquel entonces que se vivía en el pueblo judío al ver esto, y porque él decía que Dios era su Padre. Entonces los judíos procuraban matarlo a él. Y entonces haciéndose igual a Dios, Jesús, él, Hijo de Dios, en el sentido de compartir plenamente la divinidad del Padre, aún a pesar de haberse despojado de las prerrogativas divinas al hacerse hombre. Él es Emmanuel, el Dios con nosotros. Como Hijo de Dios recibió la adoración de los discípulos. Eso lo vemos en el versículo 14 al 33. Y como tal, disfrutó una relación única e irreprensible con el Padre, mientras habitó entre nosotros. De manera que pudo decir, nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Lo vemos allá en el capítulo 11, en el versículo 27. Ahí puede usted leer todas esas palabras que él habló. Pero hay más. Jesús evidentemente no solo se consideró el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, también eso lo vemos en Juan 1:18, sino que equipara sus propias enseñanzas a la de Dios, quien le ha visto a él, ha visto al Padre. Eso puede leerlo usted en Juan 14:9. Igualmente, que le ha escuchado a él, ha escuchado al Padre. Entonces, eso se dirigía a los discípulos, los que le habían visto es porque habían visto al Padre, y los que habían escuchado a él, le habían escuchado al Padre. Así es el versículo 21. Hemos visto que los que serán excluidos del reino son los que no hacen la voluntad del Padre. Pero en los versículos 26 y 27, los que sufren la destrucción eterna son los que oyen la palabra de Jesús, pero no las ponen en práctica. Hermanos, es importante entonces, mientras estemos estudiando la palabra del Señor, estemos aprendiendo de ello, seguir las instrucciones del Hijo es hacer la voluntad del Padre. Y se recordarán ustedes que la semana pasada, también antepasada, vimos un poco los dos simientes. Y en los dos simientes, los versículos 24 y 26 dice, cualquiera pues que me oye
estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, es interesante tomar en cuenta esa parte. Los que leemos la palabra del Señor, los que escuchamos el mensaje de la palabra del Señor, tenemos que pensar en hacer esa voluntad, ser oyentes y hacedores de la palabra, como dice Santiago, ¿verdad? Entonces, seremos comparados como un hombre prudente. Y se recordarán ustedes del hombre insensato, dijimos en esa noche. Aquel que no quiso obedecer, no hizo lo que la palabra del Señor hacía. Entonces el Señor, cuando hablaba de los dos simientes, hizo esa comparación de que los que escuchan la palabra y lo hacen, y hacen la voluntad del Padre, son comparados como aquel hombre sabio y prudente. No así aquel que no hace la voluntad del Señor, el que escucha la palabra y no los pone por obra. Entonces vemos las palabras de Jesús como las palabras del Padre. Son vigencia eterna. Vigencia eterna porque la palabra del Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso lo ven ustedes en Mateo 24:35. Isaías 40, el versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y 1 Pedro 1:25 agrega, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Hermanos, es importante considerar toda esa parte porque a nosotros también nos ha sido anunciado y hemos escuchado esta palabra, bendita palabra, es a través del Evangelio que se nos ha anunciado y nosotros en un momento recibimos esa palabra, abrimos nuestro corazón al Señor y ahora vive en nuestro corazón. Entonces, debemos llevarlo al terreno de la práctica. Esa es la principal diferencia entre la enseñanza de Jesús y de los escribas. Mientras esto siempre derivaba su enseñanza de las fuentes, por ejemplo, las escrituras, la tradición de los ancianos, la opinión de los rabinos, Jesús no tenía necesidad de apelar a otra fuente de autoridad que él mismo. Y era así porque sus palabras eran palabras de Dios. No tenía necesidad de recurrir a otras fuentes, como hoy en día. Bueno, ustedes sabrán, las personas que hablan no solo hablan de la escritura, hablan de las tradiciones, hablan de la opinión de las demás personas o los demás maestros o rabinos, pero en este caso, nosotros que tenemos la palabra del Señor, tenemos la fuente inagotable que viene del Padre a través de su Hijo Jesucristo. La palabra que os oí no es mía, dice él, sino del Padre que me envió. San Juan 14:24 y Juan 7:16. Jesús es Señor. Luego los falsos discípulos se llamaban repetidamente Señor, y también a nosotros nos pasa muchas veces, porque llega el momento en que Él nos va a decir, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aún así admitimos que probablemente tenía un entendimiento sumamente defectuoso de su señorío. Es obvio que no empleaban estas palabras como un mero título de cortesía, sino la designación de su altísima autoridad. Esto se ve en que han comprometido perfectamente el nombre de Jesús, tiene poder para obrar milagros y espantar demonios, según el versículo 22 que hemos leído. Es el Señor legítimo, no solo de los hombres por ser el Mesías, sino también del poder oculto y las fuerzas naturales. Sin duda, solo fue después de la resurrección y ascensión de Jesucristo
cuando los discípulos entendieron el pleno alcance de su señorío. Al principio no entendían los discípulos esa parte, el señorío de Jesucristo, pero cuando Él fue crucificado y resucitó, entonces dieron cuenta del pleno alcance del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ya en Hechos 2:36 nos dicen los apóstoles ahí, o Lucas escribe esto y dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Luego Filipenses, Pablo escribe, Filipenses 2:9 y 11, dice: Dios también le exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios el Padre. Qué interesante saber nosotros que es nuestro Señor. Jesús es nuestro Señor. Jesús entonces es Señor. Luego los falsos discípulos le llamaban repetidamente Señor, aún sin admitirnos que probablemente tenían un entendimiento sumamente defectuoso de su señorío. Es obvio que no empleaban estas palabras con un mero título de cortesía, sino como la designación de su altísima autoridad. Esto se ve que han comprometido perfectamente el nombre de Jesús, que tiene poder para obrar milagros y espantar demonios, según el versículo 22. Él, el Señor legítimo, no solo de los hombres, por ser el Mesías, sino también de los poderes ocultos, de las fuerzas naturales. Sin duda, solo fue después de la resurrección y ascensión de Jesucristo cuando los discípulos entendieron el pleno alcance de su señorío. Al principio estaban con Él, no solo los discípulos, los mismos rabinos y quienes más componían en aquella época esta parte. Pero después de que Él haya ido a la cruz del Calvario y haya resucitado, entonces entendieron el poder y el señorío del alcance de nuestro Señor. Por eso Lucas, el doctor Lucas, escribe en Hechos 2:36 y dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Luego Pablo escribe algo importante e interesante en Filipenses 2:9 al 11. Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios el Padre. Y usted y yo también conocemos y reconocemos la autoridad de Jesús, y que Dios mismo lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que todos los que estemos en este mundo, no solo en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y algo más allá, mis hermanos, porque no sabemos, no podemos limitar a Dios nada más, también decir, solo los que vivimos en la tierra. No, hay cosas más, en la cual Dios muestra que es su Hijo y que tiene autoridad y que es Señor nuestro. Sin embargo, es evidente que nuestro texto contribuye a otra pregunta que Mateo quiere plantearnos: ¿hasta dónde llega el señorío de Jesús? ¿Y cómo respondemos nosotros ante su evidente autoridad? Es decir, mis hermanos, nosotros también tenemos que evaluarnos y
tal vez preguntarnos hasta dónde llega el señorío de Jesús, y reconocemos y sabemos de que el señorío de Jesús está en todo lado, en todo el universo. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros ante su evidente autoridad? Sencillamente diría yo, en obediencia y hacer la voluntad del Padre. Pasamos a ver que Jesús también es legislador. Tal y como ya hemos visto, Jesús equipara el poner en práctica sus palabras, según el versículo 24 que hemos estudiado anteriormente, con el hacer la voluntad del Padre. El versículo 21 dice, también nos hace ver eso. No titubea en cuanto a la absoluta autoridad de su enseñanza. Y si volvemos al capítulo 5 y a su constante antítesis entre lo que fue dicho y lo que os digo, no cabe duda de que Jesús se ha arrogado el derecho a establecer normas de conductas por encima de lo que estaba revelado en la ley del Antiguo Testamento. De hecho, esta frase nos obliga o bien a aceptar la incuestionable autoridad mesiánica de Jesús como legislador, o bien a rechazar indignados sus pretensiones, su persona y su enseñanza están inestrictamente vinculadas entre sí. No podemos negar la dignidad de aquel sin socavar la autoridad de estas, ni podemos cuestionar estas sin rechazar aquella. Pero luego también vemos que Jesús es juez de todos. Pero lo más sorprendente de todo esto, lo que Jesús indica implícitamente acerca de sí mismo, como juez del universo. Según estos versículos, Él es quien decide quiénes entran en el reino de los cielos. Él se alza como el árbitro del destino eterno de todo ser humano. Tiene el derecho incuestionable de excluir del reino a los impíos. Ahí tenemos que reflexionar mucho, mis hermanos, porque si Él tiene el poder de cuestionarnos, de poder entrar al reino de los cielos, o ser rechazados como impíos para ser apartados, debemos tener todo el cuidado necesario, diciéndonos Él mismo a nosotros, apartados de mí. Él es aquel ante el cual todos tendremos que rendir cuentas, aunque la base sobre la cual ejecutará el juicio es cumplimiento de la voluntad del Padre también. Eso lo vimos en el versículo 21. Sin embargo, no es el Padre el que decide quiénes la han cumplido y quiénes no, sino Jesucristo. Por lo tanto, es a Él y no al Padre, a quien los reos de condenación dirige sus apelaciones. Y vea el versículo 22. Y Él es quien dicta el veredicto final, según el versículo 23. ¿Acaso existen pretensiones más altas? No. Definitivamente, desde que empezamos a estudiar el Sermón del Monte, veníamos diciendo que la estafeta es inalcanzable, se requiere de mucho esfuerzo para alcanzar ese nivel. Ciertamente, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla, según decía Juan 7:46. Con razón, pues, Mateo nos dice que la multitud quedó asombrada por la autoridad de sus palabras. Eso es lo que hemos visto en el versículo 28 y 29 de esta noche. Las pretensiones personales implícitas en las afirmaciones de estos versículos revelan que Jesús entendía perfectamente su naturaleza divina y su carácter mesiánico. Hacia el final de su ministerio terrenal, Jesús expresaría estas mismas ideas de una manera aún más clara y contundente.
pero están presentes desde el primer momento. Hermanos, esta noche, al terminar el estudiar estos versículos 28 y 29, debemos hacer una reflexión profunda de que si nosotros también, si Jesucristo es el juez, es el que va a determinar en un momento, al decirnos, ven benditos de mi Padre a heredar el reino de los cielos, es interesante ponernos a pensar. O en aquel entonces pueda decirnos, a usted, a mí, a quien sea, apartaos de mí, malditos. Hermanos, de verdad es interesante, aunque no quisiéramos, pero es importante reflexionar en esta parte. Y si hay necesidad de acercarnos al Señor, tenemos que hacerlo en esta noche. Pedirle perdón y decirle, Señor, reconocemos tu autoridad, reconocemos tu señorío, reconocemos tu legislación, reconocemos también que eres juez y un día determinarás dónde ponernos. Pero mientras tanto, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Acompáñenme y oraremos un momento en esta hora. Padre, gracias te damos porque nos permites, Señor, abrir tu palabra y poder, Señor, encontrar en ella la solución para nuestra vida, Padre. Y un día, Señor, queremos no solo de haberte reconocido como Señor, como legislador, como juez, que hablas con autoridad, podemos decirte, Señor, que eres nuestro Salvador y que nos amaste y que moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, muchas gracias por ello y hoy queremos pedirte perdón por lo que no hemos hecho bien delante de ti. Y hoy queremos, Padre amado, decirte que queremos no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Padre amado. Ayúdenos. Sabemos que hay muchos conflictos en este mundo que el hombre y la mujer puede pasar, puede atravesar, Señor. Sin embargo, tú eres fiel para poder rescatarnos y siempre mantenernos, Señor, en tus manos de poder y para que el enemigo no nos arrebate en tus manos, Padre amado. Muchas gracias por la oportunidad que tú nos das y queremos reconocer ello. Y queremos pedir por nuestros amigos que aún no te han reconocido y no han abierto su corazón a ti, que esta noche pueden hacerlo, pueden hacer una reflexión y no necesariamente que nos digan yo recibo al Señor, sino allá en el Señor, en el seno de su hogar, en la intimidad, Señor, puedan decirte que te reciban a ti, Señor. Nosotros te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder llevar a cabo estos estudios. Y gracias, Señor, también por este canal bendecida, Señor, en que tú has permitido abrir a tu pueblo, Señor. Oramos no solo por los hermanos pastores que participan, oramos, Señor, por los técnicos, todos los que trabajan en esa parte de grabación, Señor. Pedimos también una bendición especial sobre cada uno de ellos, sobre sus familias también, Padre amado. Muchas gracias por todo lo que has hecho a nuestro favor. Gracias, Padre amado, nos pedimos en esta noche, pidiendo una bendición especial por cada uno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Eclesía, el grupo de pastores que están dispuestos a llevar el Evangelio desde San Juan Zacatepeques, les desea una feliz noche y hasta la próxima.